Durante muchos años hablar del VIH era hablar de miedo, miedo al diagnóstico, al rechazo y muchas veces a la desinformación. Pero han pasado más de 4 décadas desde que se identificaron los primeros casos. Y aunque la ciencia ha avanzado de manera extraordinaria, los prejuicios siguen presentes. ¿Es lo mismo vivir con VIH que tener SIDA? ¿Una persona con VIH puede tener una vida normal? ¿Todavía existe el riesgo de transmitir el virus si está en tratamiento? ¿Y por qué muchas personas siguen enfrentando discriminación por un diagnóstico? Hoy sabemos que vivir con VIH ya no significa lo mismo que hace 30 o 40 años. Sin embargo, aún queda un gran desafío: derribar los mitos que impiden hablar del tema con información y sin prejuicios. Porque entender el VIH no solo es una cuestión de salud, también es una cuestión de derechos humanos, dignidad y respeto. El día de hoy vamos a platicar sobre VIH, pero no desde la visión clásica que nos han dado la mayoría de los medios de comunicación. Vamos a hablar del VIH desde el lado del activismo. El invitado del día de hoy ha trabajado para que muchísimas personas en toda la República Mexicana tengan acceso a sus medicamentos. Esto es Fuera Etiquetas, comenzamos. Hoy nos acompaña Laín Pinzón. Y no viene únicamente a hablarnos del VIH. Viene a hablarnos de las personas que viven con el virus, de sus derechos y de los desafíos que todavía enfrentan en México. Alain es activista, defensor de derechos humanos y fundador de Vive Libre, una organización que nació como un grupo de apoyo y que hoy acompaña a cientos de personas con pruebas de detección, orientación, acceso a tratamientos y acompañamiento emocional. También ha encabezado la exigencia para garantizar el abasto de medicamentos antirretrovirales y combatir la discriminación que aún existe alrededor del VIH. Pero sobre todo, Alain conoce esta realidad desde una experiencia muy personal. Él también vive con VIH. Hoy conversamos sobre los mitos que aún persisten, los avances que han cambiado la vida de miles de personas y por qué el mayor reto, muchas veces, ya no es el virus, sino el estigma que todavía lo rodea. Quédate con nosotros, porque esta conversación puede cambiar la forma en que entendemos el VIH. Oye, Alain, tú sabes que yo soy el más seguidor de tu trabajo, de tu activismo, que de verdad ha marcado una brecha. Hay un antes y un después en la historia del VIH y de las pruebas de detección y de los medicamentos y de la información en México a partir de que llegas tú. ¿Quién es Alain Pinzón? ¿Cómo describes a Alain Pinzón? Es demasiada responsabilidad. Pues soy operativamente director general de Vive Libre, un activista que hizo una organización desde el 2019 y que está activa desde ese año y que pues pretende hacer una lucha frontal contra el VIH, el SIDA, el estigma y las autoridades negligentes. Yo creo que lo más difícil es hacer entender a algunas autoridades federales y locales que el VIH no es un tema administrativo, claro, que no es un tema que puedas formar con papeles, que no es un tema que puedas de alguna manera protocolizar, ¿no? Porque el virus del VIH tiene sí poblaciones específicas en México, pero no están exentas aquellas poblaciones que son también mayormente vulnerables, como por ejemplo las mujeres. Claro. O las personas de la calle, o las personas adultas mayores. Yo creo que lo más difícil para mí es hacerles entender que el ingreso a tratamiento, sobre todo de una persona positiva, aunque no cumpla con los requerimientos, es una necesidad. Y yo creo que a eso nos hemos estado enfrentando últimamente, en estos últimos años desde que yo aparezco, pero también yo creo que hay que hacer un ejercicio de reconocimiento también dentro de la comunidad, ¿no? Claro. Yo, francamente, venimos de un junio un tanto problemático en donde se piensa que la marcha LGBT, sobre todo en la Ciudad de México, es toda la celebración que hay y es todo lo que hay que hacer en junio. Hay que voltear a ver a la comunidad en todos los años, en todo el año, en todos los meses, porque me parece también que los esfuerzos comunitarios, los esfuerzos de las organizaciones, los esfuerzos incluso de algunas personas de la diversidad que están en puestos de poder,
pues no nada más son en junio, ¿no? Todo el año. Es todo el año y siempre se hace este debate de si somos o no comunidad. Bueno, ¿podemos por favor dejar los debates estériles Claro. y podernos a trabajar en qué estamos haciendo por las personas que tenemos enfrente y al lado y a los lados? La verdad es que recientemente en la Clínica Condesa hemos tenido una nueva conversación con el nuevo director. Cuéntame, sí. Las cosas han cambiado positivamente en muchas áreas. Yo le agradezco mucho al doctor Nick Finkelstein, pero también creo que es parte de la sinergia en donde tú, o sea, yo, por más problemático que me vean públicamente, pues nos estamos rajando todo para atender a un montón de gente. ¿Por qué? Porque te busca la gente y no le puedes decir que no, y no la puedes referir, no le puedes decir, sí, bueno, pero ya estoy fuera de horario. Sí, bueno, pero es que yo tengo que dar una entrevista y no te puedo hacer tu prueba. Es decir, todo eso tiene una responsabilidad pública. Pero a mí me parece también que hay una nueva conversación en VIH en todo el país, en donde sí deberíamos de anteponer primero la seguridad de los pacientes positivos, pero también la prevención combinada y no solamente el uso de condón como prevención en México para VIH. Hola, ¿cómo están? Yo soy Kenia Cuevas, directora y fundadora de Casa de las Muñecas Tiresias. Bueno, para mí implicó el diagnóstico positivo en VIH fue a una corta edad, ¿no? Yo adquirí VIH a los 13 años, en el año 86, cuando todavía la pandemia apenas empezaba a visibilizar y los primeros casos en México. Entonces no se tenía nada de información, no se sabía ni qué era, ¿no? Yo me acuerdo de la pandemia del VIH como ahora lo del COVID, ¿no? De que al principio, los primeros meses, todo el mundo colapsó. Pues lo mismo sucedió en los 80s, ¿no? Empezaron a ver los primeros casos y pues todo se empezó a relacionar y a tornar con la diversidad sexual, en este caso con los homosexuales. Y aparte tenía otro término, que era el cáncer homosexual, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, para mí, pues siendo una niña de 13 años, viviendo en situación de calle, consumiendo sustancias, pues fue totalmente, pues, distinto, pero no no lo tomé con esa importancia que debía haberlo tomado, ¿no? Entonces prácticamente dije, es algo que no sé qué sea, ya lo tengo, pero también no lo puedo visibilizar y ni decir a cualquier persona, ¿no? Entonces decidí irme a las calles a drogar. Pues yo creo que mi primer tratamiento lo empecé a tomar hasta los 37, 38 años, ya de adulta. Yo caigo a la cárcel a los 28 años de edad. En esa edad, pues yo todavía no tomaba tratamiento, pero todavía me aventé 9 años más. 9 años dentro de Santa Marta sin tomar tratamiento, porque había un rumor entre pasillos y entre mismos internos que a través del medicamento que nos estaban administrando nos estaban matando. No nos constaba, pero sí veíamos cómo llegaban nuevos ingresos, tomaban el tratamiento, hospitalizados y fallecían, ¿no? Entonces, para nosotros el sinónimo de vivir con VIH era la muerte segura. Sin embargo, las personas que no nos tomamos ese tratamiento durante años, pues logramos sobrevivir, ¿no? Que fuimos 8 personas. Y en el 2009, que es cuando yo empiezo a tomar tratamiento, es porque gracias a esta denuncia pública que hizo a través de un documental en Santa Marta, Catitla, logró entrar a Clínica Condesa por primera vez y nos ofrecían un tratamiento que tuvimos negaciones al tomárnoslo al principio, pero después la misma clínica hizo una estrategia para formarnos como promotores en prevención de VIH y la misma información que nos dotaron nos ayudó primero a aceptar el tratamiento y así tener adherencia al mismo, pero también el ser ya promotores y aplicar pruebas con nuestros pares dentro de prisión también nos ayudó a disminuir la discriminación que vivíamos y enfrentábamos todos los días por la etiqueta de vivir con VIH en Santa Marta Capital. Lo que les puedo decir como fortaleza es que para mí el VIH, desde el momento que entendí que iba a vivir conmigo toda mi vida y que iba a permanecer en mi sangre, lo decidí hacer mi amigo. Yo le hice una carta donde le expresé que no estuve de acuerdo en que llegara a mi vida, una carta donde le menté a su mamá, una carta donde expresé todo lo malo que yo sentía hacia el VIH, pero también al final hice esta reflexión de hacerlo mi mejor amigo porque ahora iba a estar conmigo hasta el último día que yo respirara. Y si éramos amigos nos íbamos a poder llevar bien y en ese acompañamiento pues íbamos a estar bien los dos, ¿no? Y es lo que hemos hecho durante tantos años, por eso el VIH hoy es parte de mí, es parte de mi esencia, de mi vida y que él también me ha enseñado muchas cosas.
de cómo llevar esta vida en la humanidad. Al regreso del corte, seguiremos platicando sobre VIH, pero específicamente sobre el acompañamiento. Sí, porque recibir un diagnóstico positivo te puede cambiar la vida en muchísimas situaciones. Así que el tema está buenísimo. Quédense con nosotros. Esto es Fuera Etiquetas. Continuamos. Chicos, continuamos aquí en Fuera Etiquetas y pues bueno, seguimos platicando acerca de VIH, prevención y acompañamiento. Esto va comenzando, así que quédense con nosotros, continuamos. Empezamos hace 13 años, vamos ya para el año 14 y la organización surge como una respuesta de la misma comunidad, principalmente de hombres homosexuales, para abordar temas de interés como la salud sexual, principalmente pues uso de condón, pero también en aquel año comenzábamos con detección a través de pruebas rápidas de VIH y la idea era cómo lograr que las personas de la comunidad, especialmente hombres, pudieran acudir al espacio, a la organización civil y recibir estos servicios, ¿no? Se vive de una manera bastante compleja. ¿En qué sentido? En que como personas de la diversidad tenemos una trayectoria de vida que ha estado pues marcada justamente por el contexto, un contexto conservador, un contexto donde hasta hace algunos años pues había leyes, ¿no? Hay punitivismo sobre ciertas prácticas o comportamientos de la comunidad. Entonces, al día de hoy, Inspira ya es más que solamente un espacio para venir a hacerte una prueba de VIH. Ahora, Inspira, hemos avanzado hacia una atención más integral de la salud sexual, no solamente de los hombres de la diversidad, sino en general de la comunidad de la diversidad, pero también de cualquier persona que quiera explorar su sexualidad con un acompañamiento para elegir los cuidados que más se adecúen a sus necesidades. El llegar aquí se me han abierto muchas puertas, principalmente laborales, con ellos. Salimos a calle a hablar con personas en situación de calle que ejercen trabajo sexual, ofrecerles los servicios que brindamos aquí. Igual invitarlas a un pequeño proyecto que tiene, que es Solidaria Bazar, con el cual pagamos muchas cosas que principalmente serían las pruebas, las instalaciones. Esto mismo nos ayuda a generar empleos con personas que están en situación de calle o que ejercen trabajo sexual. Y aquí dentro de todo esto que se Inspira, he conocido mucha gente con estudios, sin estudios. Todos tienen el mismo valor dentro de las instalaciones y debería ser muy valioso que en cualquier lugar fuesen tratados con ese mismo respeto, no solamente aquí, porque todos tenemos un valor. Queremos que sea un espacio de confianza, ¿no? O sea, cuando digo un espacio de confianza es que incluso ustedes lo pueden notar, aquí tratamos de ser y de relacionarnos de manera horizontal, incluso con nuestras comunidades, ¿no? Entonces quitamos como esta barrera de la autoridad o de lo clínico y tratamos de que el espacio sea un espacio de confianza, no solamente en cómo atendemos, sino también en las instalaciones. Lo que le diría a las personas es que se den la oportunidad de acercarse por cualquier vía. Puede ser por WhatsApp, puede ser por redes sociales o viniendo directamente. Que se acerquen y que nos planteen una pregunta y que en la respuesta que les brindemos van a encontrar justamente de lo que te estoy hablando. Cercanía y una posibilidad de acompañarles en las decisiones que quieran tomar. Que vengan, que aquí siempre van a ser bien recibidos con los brazos abiertos, con las mejor de las ideas. Nadie los va a juzgar, nadie les va a hacer menos, todos tenemos el mismo valor.
Nadie es más, nadie es menos aquí en Inspira. En México, el primer caso de SIDA fue diagnosticado en 1983, en un contexto en el que aún había muy poca información sobre esta nueva enfermedad, que ya comenzaba a expandirse en el mundo. En esos primeros años, el VIH estaba rodeado de incertidumbre. Se desconocía su origen exacto, no existían tratamientos eficaces, y el diagnóstico era visto casi siempre como una sentencia de muerte. La respuesta institucional fue gradual. En 1986 se creó el Comité Nacional de Prevención del SIDA, uno de los primeros esfuerzos del gobierno mexicano para organizar acciones de prevención, investigación y atención. Durante la década de los 80 y 90, la epidemia creció en medio del miedo, la desinformación y una fuerte estigmatización hacia las personas afectadas. En muchos casos, el rechazo social fue tan duro como la propia enfermedad. El avance científico cambió la historia. La llegada de los tratamientos antirretrovirales transformó el VIH de una enfermedad mortal a una condición crónica controlable, permitiendo que millones de personas puedan vivir con tratamiento y seguimiento médico. Hoy el reto en México ya no es solo médico, es social. Combatir el estigma, garantizar acceso a la salud y recordar que detrás de cada diagnóstico hay una persona con derechos, historia y futuro. Pues una enfermedad mortal. La enfermedad, bueno, ya directamente la enfermedad del SIDA. Una infección de transmisión sexual. Sí, el VIH es como la etapa previa antes de que se desarrolle al síndrome de inmunodeficiencia. La parte activa de la enfermedad, ¿no? Sí, dentro de la sociedad sí podría llevarla. En el aspecto sexual no creo, porque pues sería poner en riesgo a personas que pues no la aportan. En este caso, por ejemplo, si es una persona únicamente portadora y que el SIDA no le está pues matando como otras personas, pues sería un riesgo, un foco de riesgo para la sociedad, para las personas con las que tenga relaciones sexuales. Sí, pues debido ahorita en la actualidad y debido a la información que tenemos, pues ya es de conocimiento, o quiero entender que es de conocimiento público, que pues el VIH se transmite solamente de formas demasiado específicas. Entonces cualquier persona que sea portadora o que la tenga pues puede vivir una vida completamente normal, siempre y cuando pues igual informado, para que en el caso de que tenga una pareja pues se tomen las medidas adecuadas, porque pues con un abrazo, un saludo no se puede transmitir. Entonces eso no es impedimento para que cualquier persona pueda vivir plenamente. Pues que tengamos las medidas adecuadas tanto para rectificar la prueba en caso de que sea positiva, pues ya acudir por los tratamientos. Pues de un inicio no sabría cómo reaccionar. Digo, creo que todos tenemos como miedo a portar algún tipo de enfermedad, pero pues la ignorancia es lo que nos hace todavía más difícil llevar a esa enfermedad, o más bien a las personas que la tienen les es más difícil, porque pues no es porque hables con él o porque te abrace, te lo va a contagiar. De un inicio tal vez sí sería algo difícil para mí, pero igual pues el cariño y la empatía, si es alguien a quien yo aprecio mucho, pues no importaría la situación, yo estaría para apoyarlo. Yo creo que al momento que me lo diga, pues sí, como que me sorprendería por que pues nunca te imaginas que alguien en tu círculo lo pueda tener, pero pues contaría con mi apoyo debido pues a la información pues que tengo. Pues evidentemente si no es mi pareja pues sé que no hay ningún riesgo de que pues le salude, compartamos cubiertos o lo que sea, no habría ninguna forma, y también le diría que pues tiene mi apoyo en caso de que tenga algún problema o se quiera desahogar o cualquier cosa. Amigos, continuamos con Alain Pinzón y ya decíamos que estamos en Vive Libre. Cuéntame la historia de este maravilloso lugar. Pues aquí principalmente tenemos la atención comunitaria sábado y domingo. Es la casa de mi abuelo. Entonces es aquí en donde hacemos paquetería, por ejemplo, también de lunes a viernes. La noche, aquí preparamos todos los paquetes y nos vamos a hangares a la medianoche a dejarlos.
para que lleguen al siguiente día o ese mismo día si los estamos mandando ya después de las 12. Aquí atendemos a deshoras, aquí llegan todos los insumos, aquí los acomodamos, aquí están los voluntarios los fines de semana. Son 2 sedes de Vive Libre. Apoyo comunitario, primer piso a un lado de Consejería de la Clínica, Condesa Especializada Cuauhtémoc, y Tepalcates, que es fines de semana. Eso es en la Ciudad de México. Hay sedes en el Estado de México, en San Luis Potosí, en Chihuahua, en Puebla, en Oaxaca, en Torreón, en Coahuila, en Coahuila, Saltillo, en Guerrero. ¿Y qué servicios ofrecen? O sea, yo llego aquí y yo sé que haces pruebas de detección. Yo tengo dudas, pero ¿qué más ofreces? Principalmente damos PrEP, que es una nueva forma de prevenir el VIH, que es tomando una pastilla generas una barrera, ¿no? Genética molecular en el organismo que hace el medicamento, y eso hace que si tienes contacto con alguien que vive con VIH y que no toma tratamiento o no sabe que vive con VIH, pues tú no te transmite el VIH, ¿vale? Y PEP, que se da principalmente cuando hay una relación de riesgo y se tiene que tomar antes de las 72 horas. Se les hace la prueba, se les da la consejería, se les pregunta qué necesitan y vamos haciendo el registro en el sistema, se imprime la receta, te la firman, te la sellan, les damos el medicamento, les damos indicaciones de toma, les damos la guía de consejería. Es decir, es como todo un servicio completo de prevención de VIH y ITS. Tenemos médico también. En esta sede viene poquito, pero en la sede de Condesa tenemos médico comunitario gratuito. Pero una prueba de detección en esta mesa puede acabar con una referencia a un hospital de tercer nivel urgente para que tú te hospitalices. Y eso también lo hacemos. Es decir, nosotros hablamos con el médico, presentamos el caso, sacamos el folio, te metemos a la consulta, buscamos la forma de cómo acompañarte. Si no tienes familia, si no tienes amigos, nosotros vamos, te hospitalizamos, te acompañamos, te compramos la chancla, la toalla, todo. Lo que haga Pues falta. sí, porque son cosas de urgencia, son cosas de vida o muerte. Es decir, te están hospitalizando porque estás urgente. Y en muchos casos esa urgencia es de vida. ¿Cómo estamos en cuestiones de VIH en México? En México creo que estamos atravesando por una situación en temas de VIH un poco compleja. Por un lado, la realidad nos muestra que hay mayor pruebas hechas en algunos estados de la República, hay mayor detección en algunos estados, pero en otros estados el incremento de usuarios en PrEP no aumenta. Por el contrario, han abandonado las filas de la institucionalidad para integrarse a los servicios comunitarios, ¿no? Específicamente en Vive Libre. Alain, a mí me encantaría tenerte 2 horas platicando y lo vamos a lograr en algún momento, pero por el momento, ¿qué mensaje tienes para el público en general? Yo creo que siempre nos preguntan qué pueden hacer las personas por el tema. Lo primero es hacerse la prueba. Háganse la prueba y pregúntense por qué no se la han hecho. Y lo segundo es, piensen, si no conocen a nadie que viva con VIH, ¿qué tipo de confianza le dan a las personas que ya vivimos con VIH? ¿Qué están haciendo para que alguien pueda tenerles la confianza y confiarles algo tan importante, tan personal, pero también tan trascendental en nuestras vidas? La empatía creo que es la forma más genuina de acompañar. Y por último, para las personas que viven con VIH, siempre va a ser difícil, siempre. Buscar pareja, tener trabajo, mantener ese trabajo, tener amigos, ir a tus citas, ir por tu medicamento. Sin embargo, tú mereces tranquilidad y mereces tener la vida que siempre soñaste de por ella. Seguramente ustedes aprendieron tanto como yo el día de hoy. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, me gustaría que nos lo dejaran en nuestras redes sociales, @mexiquensetv. Y recuerden, la prevención, por supuesto, hacerse sus pruebas de detección por lo menos una vez al año, salva vidas. Hasta la próxima.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.